Alcalá Día a Día. El Rocío, la Hermandad del Rocío de Alcalá de Guadaira, que regresa a su casa después de unos días buscando la imagen de la Virgen del Rocío en la aldea almonteña, donde han vivido pues unos días muy intensos, muy especiales, con la Blanca Paloma como protagonista. Hoy regresan a Alcalá de Guadaira. Esta tarde-noche recordarán cómo a las 8:30 estarán en el puente de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Recorrerán las principales calles de Alcalá de Guadaira para llegar hasta la parroquia de San Agustín, donde está establecida canónicamente esta hermandad rociera, la Hermandad del Rocío de Alcalá de Guadaira. Ya se lo anunciábamos al arranque de nuestro programa. Hoy hay dos presentaciones de dos libros en este miércoles. Una, la de don Vicente Romero, que será a las 8:30 en término. Ya saben, va a presentar esa historia breve de Alcalá de Guadaira. Pero un buen rato antes, a las 7:30, está previsto también la presentación del libro Cartas contra el Olvido. Es un reconocimiento directo al pueblo saharaui, a la situación que viven estas personas desde hace ya muchísimos años. Hablamos con Alicia Guisado Morillas, que es activista, autora también de este trabajo, de este libro que hoy va a ser presentado en la Casa de la Cultura. Alicia, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el pueblo saharaui, con él mantienes una muy estrecha relación desde hace ya muchos años, cuando descubriste de cerca la situación por la que atraviesa esta enorme cantidad de personas que fueron expulsadas de sus casas, de su patria, y que viven desde hace muchísimos años en esos campamentos de refugiados en tierras argelinas, allá en Tinduf. Tú has querido, ahora hablaremos un poco más, cuáles son los motivos que te llevan a escribir este libro, pero cuéntanos, tú que conoces de primera mano, ¿cómo nos podrías explicar, porque lo has vivido en primera persona, cuál es la situación del pueblo saharaui? Bueno, la verdad es que la situación del pueblo saharaui es realmente lamentable por los motivos históricos que produjeron que hoy, en el presente, el pueblo saharaui esté como esté y esté refugiado por más de 43 años ya, ¿no? ¿Cuáles fueron, Alicia, los motivos por los que se encuentra así exactamente el pueblo saharaui? Bueno, tendríamos que remontarnos a una historia no tan lejana. En 1885, en la conferencia de Berlín, pues los países europeos se repartieron el continente africano, conocedores de las riquezas naturales que tenían estos países, se los repartieron de forma arbitraria e injusto, y a España pues le tocó, entre algunas zonas más, como Protectorado y Guinea, pues le tocó el Sáhara Occidental. Desde entonces España ocupó por casi 100 años lo que fue el Sáhara Occidental, se le denominó Sáhara Español, llegó a ser provincia española, además, la provincia número 53, pero pues pronto Naciones Unidas empezó a través de resoluciones a pedir que aquellos países que fueron colonizados pues que tuvieran la independencia. Algunos lo consiguieron pacíficamente, otros mediante referéndum. En algunas otras zonas hubo que librarse una guerra para la independencia, y en el caso de España, pues España atravesaba desgraciadamente en los años 70-75 una crisis en todos los sentidos, puesto que estaba próxima a la muerte del general Franco. Marruecos supo aprovechar la situación, hizo una invasión ilegal, la Marcha Verde. España, pues claro, entre la situación que tenía y que tampoco defendió mucho aquella provincia, abandona el territorio, firmando unos acuerdos tripartitos, los acuerdos tripartitos de Madrid, que están considerados como ilegales, creyendo que así, pues digamos, se quitaría la responsabilidad sobre el Sáhara Occidental. De modo que España sale del territorio, los saharauis ante la invasión tienen que huir a una zona segura, en este caso a la Hamada argelina, a los campos de refugiados de Tinduf. Desde entonces viven refugiados, nada se ha hecho, muchas resoluciones de Naciones Unidas incumplidas, y lo peor es que todavía hoy España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. Es un territorio no autónomo, denominado así por las Naciones Unidas, pendiente todavía de descolonización.
Marruecos ocupa ilegalmente, viola constantemente los derechos humanos de la población que se quedó ahí, que no pudo ir a los campos de refugiados. Existe un muro de separación, que es el muro más largo de la historia, del que nada o muy poco se habla, y las personas pues no conocemos esa realidad, y el pueblo saharaui pues bueno, desde entonces, desde el 75, pues vive refugiado en campamentos donde no hay nada que hacer ni nada que comer, excepto la ayuda humanitaria. Entonces, familias, bueno, Alicia, familias separadas, una situación política estable dentro de la inestabilidad que se pueda producir en una situación como esta, gente expulsada de sus territorios, niños que pasan hambre. Bueno, ¿y qué dice? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el trabajo que se intenta desarrollar para poner fin a esta situación? Bueno, la verdad que es un trabajo muy difícil. Bien, es verdad que la concienciación y la difusión están llegando un poquito más a que se conozca la realidad. Una realidad que estuvo oculta, que estuvo tapada, los inicios de la democracia, nadie hablaba, las libertades de expresión y de opinión se conocía poco, y a través del trabajo de las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, algunos programas de solidaridad como Vacaciones en Paz o el Sahara Maratón, pues han servido de altavoz a la causa saharaui, y es verdad que se mueve un poco más, en el sentido de que si hay que ir a la sede de las Naciones Unidas a manifestarse y a reclamar, pues ahí está la gente, y eso hace un poquito de presión. También es verdad que hoy todo el mundo está más dispuesto a solucionar o a aportar un grano de arena en la solución del conflicto, aunque bien es verdad que no pasa por nosotros, no pasa por aquellos que creemos en un Sahara libre, sino que es una cuestión política. Una cuestión política que, como todas, pues pasa por intereses económicos, y ese es el problema fundamental. El Sahara Occidental es una tierra muy rica en fosfatos, en pesca, y muchos países pues tienen intereses a través de Marruecos en negocios ahí en la zona, por lo tanto es muy complicado, desgraciadamente. ¿Y qué dice exactamente el gobierno marroquí? Bueno, el gobierno marroquí, las pretensiones sobre el Sahara Occidental no son del año 75 cuando invadió, sino de mucho antes. Ellos se consideran dueños legítimos de aquella tierra, aunque bien es verdad que hay documentos desde la prehistoria que determinan que no fue así, que ellos no son los dueños legítimos, pero ellos se mantienen en que sí, invadieron, están ocupándolo, y a pesar de que se le dice por parte de Naciones Unidas y por parte de muchas resoluciones, por parte de la Unión Africana también, pues que tiene que salir del territorio, tiene que desocupar y dejar vía libre a los saharauis, Marruecos no lo hace. No lo hace por el bien, no lo hace por la palabra, no lo hace por la paz. Bien. No sabemos si algún día por la guerra, ojalá que no, y que triunfe la justicia y la legalidad internacional y no haya que llegar a un conflicto mayor, pero Marruecos pues no quiere abandonar el territorio. Ayer colocamos en nuestra cuenta de Twitter en Radio Guadaira pues justamente anunciando la presentación de tu libro, Cartas contra el Olvido. Ha respondido una cuenta a esa publicación que realizó Radio Guadaira y que dice... lo firma una cuenta de Twitter que no sabemos de dónde proviene, que se llama Al Maghrebi World, y que dice exactamente, te lo voy a leer y seguro que vas a tener respuesta y contestación ante lo que dice. Contesta esa publicación: Argelia financia las actividades terroristas del Polisario, una organización armada cuyos líderes llevan más de 40 años en el poder, robando la ayuda humanitaria y viviendo a cuerpo de rey en países europeos, mientras las familias de Tinduf se pudren en el desierto argelino. Eso es el primero de los dos mensajes que envía en esa cuenta. Y sigue diciendo: la gran mentira de un pueblo que nunca existió. Los verdaderos habitantes del Sáhara y desde hace miles de años son los bereberes, los amazigh, y no los árabes, que son una minoría en la zona, una minoría violenta y xenófoba que sostienen los militares de Argelia. Bueno, sabemos que esos comentarios provienen de Marruecos. Ellos tienen observadores por todas partes y pues actúan de esta forma. Creo que los hechos valen más que las palabras o valen más que cualquier cosa que podamos escribir, y los hechos están ahí. El Frente Polisario no es ningún grupo terrorista y lo ha demostrado con creces, porque desde el año 75 que su tierra está ocupada y que las personas viven
o la población vive en campamentos de refugiados, no ha habido ni siquiera ningún atentado al alto al fuego y a las condiciones de paz de Naciones Unidas por parte del Frente Polisario. Sin embargo, por parte de las fuerzas militares marroquíes, pues el alto al fuego se ha cometido a los planes de paz. Incluso todos los días pues tenemos graves violaciones de los más elementales derechos humanos en la población, contra la población ocupada bajo el gobierno de Marruecos. Me parece muy bien y muy correcto ese comentario por parte de esa persona marroquí, porque precisamente hace 2 días un joven saharaui, estudiante de periodismo, muere en las afueras de la universidad, fuera, lo cogen, lo fusilan, lo acuchillan y lo matan y lo dejan tirado allí, simplemente porque había organizado algunos actos con respecto al 10 de mayo, que es la celebración del Frente Polisario, una fiesta popular. Y el pobre pues había estado ahí con su grupo, con banderas y tal, y lo han matado. Pero como todos los días hay violaciones de derechos humanos, todos los días hay tortura, desapariciones muchísimas de jóvenes o de activistas saharauis. Entonces, quien incumple todos los planes de paz, quien viola los derechos humanos, quien de verdad puede ser grupo terrorista, es aquel Estado donde no se cumplen las libertades elementales. El pueblo saharaui, pues bueno, aunque sus gobernantes pues llevan, digamos, el Frente Polisario lleva 40 años gobernando, que es un campamento de refugiados, que lleguen las ayudas, pues mira, también hay que buscarle la parte buena. Gracias a Dios llevan 43 años donde ha habido muchos logros. El logro principal es que la población no se haya expandido, no se haya perdido y no se haya muerto de pena allí. Llegan las ayudas humanitarias, los programas de solidaridad se llevan a cabo, muchos programas solidarios, no solamente con España, sino con el resto del mundo, vemos en los campamentos de refugiados. Bueno, otra cosa no podemos decir. Alicia, decías al principio que es nuestra historia más cercana, en aquella marcha verde en la que el pueblo saharaui tiene que salir de sus tierras. Es una historia que no ocurrió hace mucho tiempo, pero sin embargo se quedó un poco ahí en el olvido. Quizás esas cartas contra el propio olvido del propio pueblo saharaui. Empezamos a conocer y a profundizar y a interesarnos un poco más, fíjate, a partir de cuando empiezan a venir niños saharauis a nuestras tierras, a convivir con familias de nuestro entorno, nuestras propias familias. ¿Son ellos los mejores embajadores que ha tenido el pueblo saharaui para dar a conocer en la triste situación que vive este pueblo? Está claro. Cuando el pueblo saharaui se refugia en los campamentos y aquí todo queda callado, tapado, no se habla de la cuestión. Mientras tanto, el pueblo, la población saharaui, que eran ciudadanos españoles con su DNI, están en una guerra de guerrillas que dura desde 1975 hasta 1991, fíjate, prácticamente poco, y estuvieron 16 años de guerra. De no ser por esos niños que empiezan a venir de vacaciones en paz y que las familias empiezan a indagar o a conocer por qué viene ese niño, cuáles son las necesidades, dónde vive, qué es lo que ocurre, y a mover un poco o a levantar un poco aquella historia, si no hubiera sido por ello, desde luego, mucho menos hubiéramos conocido del pueblo saharaui. Y muy mal hubieran pasado ellos, porque aunque las ayudas humanitarias llegan, el apoyo institucional y la difusión de todos aquellos que vamos allí y luego llegamos contando lo que vemos es prioritario y fundamental. Y hemos ido la mayoría a través de estos niños y niñas, embajadores y embajadoras del pueblo saharaui. ¿Qué te lleva a escribir cartas contra el olvido? Bueno, pues la verdad es que empecé adolescencia con una experiencia de vacaciones en paz que vivimos en mi familia, y a partir de los 18 años que decido empezar a viajar a los campamentos de refugiados, veo realidades que empiezo a anotar en cuadernos, en libretas, en papelitos, y voy guardando. De modo que tengo mucha información de haber hablado con alguien que vivió la guerra, de personas que estuvieron en los primeros años del refugio, cómo fue, tenía datos históricos, tenía algunas entrevistas hechas, y el tiempo y las veces que he ido a los campamentos, la convivencia con el pueblo saharaui, el conocer su historia y también su cultura propia, sus tradiciones,
características muy peculiares de un pueblo que vive y lucha y sueña por una merecida independencia, pues la verdad fue lo que más me hizo, o lo que más hizo que yo quisiera contar qué es lo que pasa, cuál es la realidad. Porque quizá dentro de muchos años, pues el pueblo saharaui puede ser libre, esté en su tierra, y bueno, ya todo se contará de manera diferente. Pero igual sigue sin cumplirse la legalidad internacional, sin que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas, y todo haya caído en el olvido, y sea un pueblo más olvidado aún. Y como no quiero que eso ocurra, pues empecé a escribirle cartas. ¿A quién sino? Pues a mi hija pequeña, contándole mis recuerdos, mis vivencias y todo lo que había aprendido del pueblo saharaui, para que no caiga en el olvido, para que ella sea también pues una voz más, una vocecita más en apoyo y en favor a la libertad del pueblo saharaui. Tú estuviste hace muy poquito tiempo allí en las tierras argelinas, en Tinduf. ¿Cómo está ahora mismo el pueblo saharaui? Sí, bueno, la última vez, hace justo un mes, en el mes de abril, pues bueno, ahí están. Yo hay veces que me dicen, bueno, ya llega la luz a algunos campamentos. Es verdad que hay más familias que ayudan, es verdad que hay más proyectos porque se conoce más. Parece que están mejor, me dicen a mí. Y yo siempre callo. Pero bueno, de verdad que no están mejor, y digo no, porque si no comen más, comen menos, si no llegan más ayuda, llega menos, si hay luz o no hay, la verdad que han vivido así siempre, pero sí tienen hambre y sed de justicia y de paz y de libertad, y eso es un problema grande para una sociedad que permanece desde más de 43 años. Al principio, en los primeros años, pues la gente tenía esperanzas, tenía ilusión, pensaba que aquel refugio era para un tiempo determinado, que volverían a su tierra. Los jóvenes se formaban, estudiaban, luchaban por ser personas de provecho cuando volvieran a su tierra, tuvieran sus médicos, sus ingenieros, sus maestros, pues todo. Hoy, después de 40 años, hablas con la juventud. ¿Y qué dice la juventud? ¿Para qué? ¿Estudio para qué? ¿Para estar aquí en un campo de refugiados? ¿Para no tener acceso a nada absolutamente? ¿Para yo querer salir de aquí por buscarme un trabajito fuera porque me he formado y que me digan, usted no tiene nacionalidad, usted es apátrida, usted no está reconocido por nada, usted es un refugiado, usted de dónde viene? Ni siquiera tengo, ninguna nacionalidad. ¿Qué digo? ¿Que soy marroquí? ¿Qué digo? ¿Que soy argelino? ¿Que soy saharaui? Digo, cuando ningún Estado de la Comunidad Europea reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, cuando ves a una sociedad cansada, agotada, sin ilusión, con pocas esperanzas, pues la verdad, la cosa está mal, muy mal. Alicia, ¿confías en que el pueblo saharaui volverá más pronto que tarde a sus casas? ¿O lo ves difícil? Es una pregunta muy difícil para mí. No sé si confío o no. Es mi ilusión, es mi mayor deseo. Pero bueno, a veces quiero pensar que sí, que esto se acabará algún día, que más pronto que tarde, como bien dices, Manuel, pues el pueblo saharaui estará en su tierra, serán libres y podrán, pues ejercer aquel derecho fundamental de todas las personas, ¿no? La libertad. Pero hay otra parte que me dice que es muy complicado, que todavía falta mucho camino por recorrer, pero bueno, paso a paso y poco a poco es verdad que hay avances importantes y que yo creo que sí, que algún día se conseguirá. Cartas contra el olvido. Se presenta esta tarde a las 7:30. A las 7, Manuel. A las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de la calle General Prim. Allí estará Alicia. Supongo que habrá una representación del pueblo saharaui. Si quieren conocer, si quieren saber más del contenido del libro, por supuesto, pero de la situación que vive el pueblo saharaui, no duden en hacerlo. Y doy fe de todo lo que ha dicho, desde la experiencia que tuve también en una visita que hice a aquellos campamentos de refugiado. No le falta una coma, un punto a todo lo que ha dicho, a todo lo que contiene este libro que Alicia nos presentará esta misma tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias en nombre de todos esos niños y mayores que gracias a personas que siguen abanderando el buscar esa solución definitiva a este pueblo
pueblo que un día fue español y que abandonamos a su suerte. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Guadaira. Es un placer, muchísimas gracias a vosotros por este espacio. Gracias. Gracias, Alicia. Y no decaer nunca, ¿eh? No abandonar nunca esa lucha. No. Cuando es una lucha justa hay que seguirla hasta el final. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Alcalá Día a Día.